día de hoy vamos a hablar sobre la educación. La educación está pasando por un momento muy complicado en mi país. En México, según los datos del INEGI, en un comunicado emitido el 23 de marzo del 2021, por motivos asociados a la COVID-19 o por falta de dinero o recursos, no se inscribieron 5.2 millones de personas al ciclo escolar del 2020-2021. Eso es un 9.6% del total de estudiantes en el rango de 3 a 29 años. Y sí, yo merengues formo parte de esa estadística y ojalá que no, pero pues al chile quizá tú también. Sobre los motivos asociados a la COVID-19 para no inscribirse en el ciclo escolar vigente 2020-2021, el 26.6% considera que las clases a distancia son muy poco funcionales para el aprendizaje, lo cual pues obviamente ya nos dimos todos cuenta que está de la verga, ¿no? El otro 25.3% señala que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo, o ellos se quedaron sin trabajo, y un 21.9% carece de computadora u otros dispositivos o conexión de internet, o sea que más del 50% de la deserción escolar fue causada por motivos relacionados con la escasez económica. Cabe mencionar que 1.5 millones de estudiantes provenían de escuelas públicas, en comparación con los 243,000 provenientes de escuelas privadas. Qué pinche curioso, ¿no? Así es, el problema de la deserción escolar no fue tanto por el riesgo sobre la salud causado por la pandemia, ni tampoco por la poca funcionalidad de las clases en línea, sino por la enorme desigualdad económica y la poca capacidad adquisitiva para poder cubrir los gastos necesarios que la emergente forma de educación ante la pandemia exigía. Mi México mágico es de por sí una nación con varias grietas cuando se trata de hablar sobre lo educativo. Y no me malinterpretes, con esto no pretendo para nada generalizar a todos los nacidos en esta nación como tontos, flojos, mediocres o lo que sea, porque está por demás decir que estas tierras han dado a luz a increíbles seres humanos. De lo que estoy hablando aquí es del sistema educativo, porque sí, tenemos que decirlo. Cuando este sistema le dice a más del 70% de los alumnos constantemente que su desempeño es deficiente, no pienso que sea porque la gran mayoría seamos unos incapaces e ineptos fracasados. Y es que me parece un tanto estúpido considerar que la educación es buena cuando su producto, los estudiantes, los educados, en su mayoría son considerados como malos o deficientes. ¿Son los estudiantes el problema o será el sistema? Porque el sistema constantemente nos dice que el problema son los educados y no los educadores. Y esta discursiva se reproduce de generación en generación. La educación actualmente se trata de vivir en un constante estado de evaluación, medición de desempeño y una permanente absorción de información, que la neta en su gran mayoría carece de contextualidad y por lo tanto se vuelve inútil. Sin embargo, este sistema no se somete a sí mismo a evaluación, no se retroalimenta y por lo tanto no se optimiza de manera tan constante y tan rigurosa como lo hace con los estudiantes. Pero me pregunto si acaso en este contexto el creador y la creación no están unidos. Los educados en algún momento se vuelven los educadores, los responsables de transmitir el conocimiento de la humanidad a las próximas generaciones, con el fin de que las estructuras sociales y el sistema mismo se mantengan vivos y entonces pueda existir cierta coherencia en la vida de todos nosotros como individuos, pero sobre todo como colectivo. En las diferentes sociedades contemporáneas es mucho el peso que se le da a la educación. Parece ser que todos estamos hundidos en una fatigosa carrera por la optimización, la credencialización, la profesionalización, la especialización y demás técnicas y herramientas regidas en el nombre de la educación. Pero, ¿qué chingados es la educación? ¿Por qué nos ocupa tanto? ¿Qué significa estar bien educados? ¿Y por qué es tan importante para algunos y tan insignificante para otros? Yo soy Anton y el mal viaje de hoy, educación. Yo no voy a terminar con la historia, porque tendrá mucha historia el CENTE, mucha historia la educación pública y mucha historia México. No me apena llorar, porque sí creo que las lágrimas hacen bien al cuerpo y al espíritu. No odio a nadie ni le tengo coraje a nadie. Lo que tengo es una enorme
Lo que tengo es un enorme, profundo amor de maestra. La educación ha variado de sociedad a sociedad en cada época histórica. Esta, como veremos más adelante, se ha acoplado a las diferentes necesidades que han surgido en las civilizaciones humanas con el paso del tiempo. Por ejemplo, la educación que se consideró útil para los antiguos pueblos griegos no fue la misma que adoptaron las sociedades europeas postindustriales, puesto que las necesidades y los intereses eran completamente distintos. Es necesario entender que la educación pretende dotar de cierta continuidad a los proyectos humanos, de forma que por medio de éstas se nos inculcan ideas e ideales de todo tipo, hábitos, posturas, preferencias, juicios valorativos, tendencias y diferentes construcciones de la realidad que tienen como intención permear culturalmente a las nuevas generaciones, de forma que las estructuras sociales se doten de cierta cohesión y se perpetúen con el pasar de los años, y a pesar de que los individuos que las hayan constituido mueran. Así que es gracias a la educación que aprendemos a interactuar con las diferentes situaciones e instituciones que conforman nuestra realidad o realidades sociales. Sin embargo, la educación es algo que de repente damos por sentado, como que sea como sea, pues así es y ya, listo, como por obra natural o divina. De hecho, la mayoría pensamos que la educación es algo que no depende de nosotros, sino que es única y completa facultad de diferentes tipos de instituciones públicas o privadas, a las cuales entregamos todo el dominio para poder delimitar, establecer y dirigir nuestra educación. Desde tu núcleo familiar, que sí, también es una institución, hasta los grandes centros universitarios y más actualmente a los grandes medios de comunicación masiva. Parece ser que estamos muy convencidos de que nuestra educación, tanto colectiva como individual, se escapa completamente al dominio público y se subordina a dichas instituciones, y entonces no somos más que resultados y a la vez víctimas de este. Pero ¿qué tanto de lo que creemos al respecto es cierto y qué tanto no lo es? Bien, para comenzar a aterrizar este pedo, decidí acudir al análisis sociológico del tema por dos razones. Una, porque pues es lo que estudio y pues es de lo que dizque sé. Y dos, porque al mismo tiempo pienso que esta perspectiva nos brinda un panorama general para poder entender la importancia que tiene la forma en que socialmente concebimos y construimos la educación en cada una de nuestras vidas, colectivas e individuales. Y de paso, pues no nos ponemos tan exquisitos con el ámbito pedagógico porque pues ese es otro trip. Pero bueno, recomiendo que para empezar a despejar este tema, tenemos que partir con la premisa de que la educación es un fenómeno de naturaleza compleja. Sin embargo, para entrarle como se debe, quiero comenzar por citar lo que Wikipedia, el templo de la sabiduría y autor de todas nuestras tareas, nos dice. Wikipedia nos dice que la educación es la institución social que permite y promueve adquisición de habilidades, conocimientos y la ampliación de horizontes personales, y esta puede tener lugar en muchos entornos. También nos dice que la educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues además esta está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente, la educación se lleva a cabo bajo la dirección de las figuras de autoridad, o sea, los padres, los educadores, profesores o maestros, pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta. El conjunto de personas que tiene un protagonismo activo en la educación reciben el nombre de comunidad educativa, y además nos dice también que cualquier experiencia que tenga un efecto formativo en la forma en que uno piensa, siente... Bueno, ok. Y además también nos dice que cualquier experiencia que tenga un efecto formativo en la forma en que uno piensa, siente o actúa puede considerarse educativa. Cabe mencionar que la educación ha sido declarada como un derecho muy importante. Ejérzanlo, banda. No mamen. No, hay que ejercerlo, güey. Mucha raza murió para que la educación fuese un derecho y ahora nos vale verga. Pero bueno,
La educación, debido a su carácter complejo, como ya mencioné, no debe reducirse únicamente a la búsqueda por desarrollar en los niños como individuos un ser humano ideal, tipificado o un arquetipo, porque es necesario entender que para cada niño, para cada ser humano, para cada uno de nosotros, se presentan diferentes tipos de tensiones y confrontaciones entre dos principales figuras, dos concepciones que son nosotros como individuos y nosotros como seres o actores sociales. O sea, yo como Antonio, fiel seguidor del mindfulness, lector aficionado al ocultismo, que fuma marihuana, medita, no come carne, consume psicodélicos regularmente y se las da de muy espiritual. Y yo, Antonio, individuo perteneciente a la clase media baja, obrero, estudiante con una carrera trunca. And so on. Este último es considerado como el ser social y está construido de diferentes formas en cada sociedad, grupo social o momento histórico, según diferentes ideales, valores, objetivos, finalidades, etc. Y muchos autores piensan que es precisamente esta tensión, esta confrontación, la que da paso a las tensiones que se dan entre los diferentes grupos sociales que se articulan en una misma sociedad. Hay muchos autores que han realizado reconocidos avances en el campo de la educación, tanto en su creación como en su crítica. Y el día de hoy es a eso último a lo que venimos, a criticar, banda, porque si vamos a criticar, pues hay que asegurarnos de que sea el sistema y no a sus víctimas, no a la racita. Así que intentaré dar una idea muy general de los pensamientos sobre la educación de algunos autores básicos, con la idea de que pues nos sirva como cultura general. ¿Para qué? No lo sé. Tal vez para ligar o para arrumbarlo con el montón de cosas que sabes y que no te sirven para nada. Para comenzar, vamos a entrarle con una probadita del análisis de Durkheim, una de las piedras angulares en la historia temprana de la sociología, la pedagogía y las ciencias sociales en general. O sea, el vato sabía de lo que hablaba. Por ello, lo retomaremos más adelante en el episodio de hoy. Bien, Durkheim pensaba que la educación es un proceso único y múltiple, cuyo objeto es formar al ser social de cada pueblo, casta o clase social según estos lo consideren necesario. Para él, la educación tiene por objeto suscitar en el niño cierto número de estados físicos y mentales que la sociedad considera que no deben de estar ausentes en ninguno de sus miembros. La sociedad busca, a través de la educación, cultivar lo que creemos o pretendemos que es supuestamente mejor del ser humano, que es su ser social. Sin embargo, como veremos más adelante, hay diferentes concepciones de este ser, y esto se debe a que la educación presenta diversas formas según las diferencias que existan en la sociedad. Otro análisis clásico sobre el tema es el de Max Weber, o da igual. Este es otro de los pensadores que hicieron grandes aportes a las ciencias sociales. Weber en su análisis va un poco más allá y nos comienza a mostrar elementos para poder interpretar la educación como un sistema burocrático, en el que de hecho la educación se convierte, se transforma y evoluciona la clase burocrática. O sea que la clase burocrática es como el Charizard de la educación, ya que esta propicia la formación de lo que consideramos como especialistas, además de que promueve la supuesta elección racional de las personas a través de calificaciones por medio de exámenes y de diferentes tipos de evaluaciones y métricas, que obvio se prestan a manipulaciones y a técnicas bien conocidas como el nepotismo y o el compadrazgo. De hecho, Weber defendió que este sistema a su vez produciría una casta privilegiada. ¿Qué razón tenías, Weber? ¿Qué razón? Además, Durkheim y Weber consideran que la función objetiva, la principal de la educación, es como un instrumento de asignación y de diferenciación de roles según los logros escolares de los individuos en la escuela. En esta se empuja a los niños a socializar con racionalidad supuestamente igualitaria, la competencia, la división de tareas y, por supuesto, la jerarquía de los competidores. O sea que es a través de la educación que comenzamos a normalizar jerarquías y diferencias, como ganadores y perdedores, inteligentes y tontos,
bonitos y feos, populares y raros, educados y maleducados. and so on and so on. Es precisamente la escuela el entorno perfecto para que se defina tu rol social como supuestamente exitoso o fracasado en la vida, basado en parámetros que resultan excluir a las personas con diferentes habilidades de aprendizaje, diferentes capacidades, diferentes contextos económicos, étnico-familiares y sociales. Y entonces el problema eres tú, la culpa es tuya que no puedes adaptarte a las normas educativas de un sistema rígido y frío, concentrado en la eficiencia, las métricas, lo cuantitativo y obvio en lo económicamente productivo. Un sistema construido mayoritariamente por unos cuantos para el beneficio de otros cuantos. Y si no sabes qué es un rol social, te invito a que te cheques mi video sobre rol y estatus que subí a YouTube. Igual y te puede gustar y aclararte algunas dudas. Otro autor llamado Karl Mannheim o como sea, tiene un análisis muy interesante. Por su parte, defendía que la educación no se desarrolla jamás en forma aislada, sino como parte de técnicas y prácticas sociales, las cuales tienen función de influir en la conducta humana y por lo tanto sirven como un medio de control social. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, dos científicos sociales norteamericanos conceptualizaron dos dimensiones de educación, las cuales hasta la fecha construyen en buena medida las concepciones que tenemos socialmente sobre la educación en América. Uno de ellos es Theodore Schultz, quien propone considerar a la educación como una especie de inversión en el ser humano, como una forma de capital cuantificable y medible que presta un servicio productivo a la sociedad, o sea, la educación como una función económica, como el ya famoso capital humano. Este pensamiento debemos entender que surge en un contexto de una sociedad que se industrializaba crecientemente y que modificaba lo que se enseñaba en la escuela, de manera que fuese acorde con las relaciones, las funciones y los contenidos laborales. Por lo tanto, pues no fue difícil aceptar a la educación como función o como factor de un supuesto desarrollo. Incluso se llegó a considerar a la educación como una institución objetiva y neutra que pretendía supuestamente ofrecer igualdad de oportunidades y estar al servicio de la meritocracia y de la democracia, que ya hablé de esto en el episodio anterior del podcast en el cual me malviajé con la meritocracia y que si no has escuchado, pues te invito a hacerlo. Esto fue así hasta los movimientos sociales y estudiantiles del 68, donde de manera violenta en diferentes países como México, Francia, Estados Unidos, Checoslovaquia y España se cuestionaron de raíz precisamente las concepciones antes mencionadas sobre la educación. Por otra parte, el filósofo Louis Althusser o Althusser, como sea, nos propone una perspectiva que explica a la escuela como un aparato que reproduce la diversificación de las fuerzas de trabajo, es decir, como si fuera la partitura que dicta y domina lo que vendría siendo el concierto de las acciones educativas. Otros autores como Rosanda revelan el papel de la escolaridad como herramienta para la producción de las relaciones de dominación, o sea, una especie de coartada de justificación ideológica para la selección social. Por lo tanto, la educación es la reproducción de la ideología dominante, la que conviene al papel que debe de cumplir una sociedad como la nuestra, una sociedad de clases, de manera que la clase dominante impondrá sobre los demás su pauta educativa de acuerdo a su visión del mundo. Rosanda también hablaba sobre el mito de la neutralidad de una ciencia supuestamente objetiva que se autodenomina humanista y desinteresada y que a través de la escuela se supone que logra impartir una formación igual para todos. Sin embargo, bajo el disfraz de una educación igualitaria que se aplica de la misma manera a los desiguales, se llega evidentemente a un resultado desproporcionado y desbalanceado, como el que evidentemente, tenemos ahora. André Gorz, filósofo, lo lleva más allá y nos explica también que los criterios de rentabilidad económica
y de acumulación exigen una especialización cada vez más aguda que se repite en el plano de la enseñanza. Se trata de especializarse más temprano, de industrializar la universidad, de crear ciclos cortos en la escuela, cuatrimestres, cursos donde se te capacita en un fin de semana, bachilleratos en un examen, etcétera, etcétera. Se obliga a los educados a memorizar resultados que están separados completamente de su contexto. Se enseñan recetas y trucos, pero nada más. Vivimos en el momento en el cual la enseñanza técnica y las carreras cortas adquieren prioridad en la vida política educativa de los países para vincular la enseñanza directamente con las necesidades de producción. No importa que el individuo desarrolle sus capacidades y potencial, sino que produzca y ya. Eso es lo único que importa. Pierre Bourdieu, o Pierre Bourdieu si se quieren poner más exquisitos, por su lado, tiene un concepto demasiado interesante sobre la educación. Bourdieu nos propone que los contenidos educativos son, como él los llama, arbitrarios culturales. O sea, que estos contenidos dependen solamente de la voluntad o el capricho de una persona o grupo y no obedecen a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes, sino que son construcciones sociales a las que se ocultan las referencias e instituciones que presentan el contenido verdadero y la institución que lo transmite como legítimos. En la educación se unen la arbitrariedad de la imposición con la arbitrariedad del contenido impuesto. Y esto es lo que constituye una violencia simbólica, o sea que la educación es creada por un determinado grupo de personas e instituciones que imponen métodos, técnicas y contenidos educativos según lo que ellos consideren más adecuado, según sus criterios, sus preferencias, ideologías, gustos y pasiones. Una educación que se ajuste a sus intereses y que por lo tanto permita mantener sus privilegios. Ese es el caso, por ejemplo, de la educación liberal, la cual está dominada por los valores individualistas que promueven la propiedad privada y el libre mercado, generando que los educadores perdieran la noción del carácter social de la importancia de la educación, persiguiendo principalmente aspectos de producción, de eficiencia y de métrica. O la educación progresista, que enfoca su punto de anclaje en los intereses colectivos de la sociedad, los derechos civiles y la redistribución de riquezas, pero también en la hipersensibilidad y la corrección política. En fin, ambos tienen sus pros y sus contras, ninguno es la panacea. Para poder comprender un poco más profundo la educación, es necesario que entendamos que la herencia de toda la riqueza cultural histórica solo pertenece a aquellos que están dotados de los medios para apropiársela, o sea, de los ganadores, de los buenos, los ricos o los sabios. Y es que el sistema educacional funciona como una poderosa herramienta que contribuye a la reproducción de las estructuras de las relaciones de poder y de las relaciones simbólicas de clase. Porque sí, toda esa mierda la aprendes en la escuela. No solo con unas clases de historia que te enseñarán que aunque está de la chingada, es normal que los pobres, los negros, los mestizos, las mujeres y los discapacitados sufran de opresión, violencia, invisibilización y otra larga lista de injusticias de las cuales son de alguna forma siempre merecedores, sino que además aprenderás por carne propia lo que es vivir en un sistema de clasificaciones, jerarquizaciones, de discriminaciones, diferenciaciones, desigualdades y valorizaciones, donde las reglas del juego son apegarse a la norma y ser aceptado, o incumplirla y cuestionarla y ser rechazado, siendo entonces automáticamente desvalorizado. Cuando pensamos en educación siempre partimos de la idea, o casi siempre, ¿no? Al menos la mayoría de los que estamos medios pendejos, de que hay una educación ideal, perfecta, que vale indistintamente para todos los seres humanos. Sin embargo, si consideramos la historia, no se encuentra en ella nada que confirme dicha hipótesis, pues basta con echar una pequeña mirada al pasado para ver cómo la educación ha variado infinitamente según las épocas y según los países, y con resultados ampliamente distintos. Por ejemplo, en las antiguas ciudades griegas y latinas, la educación formaba al individuo para que éste se subordinara ciegamente a la colectividad, para que éste se convirtiera en la cosa de la sociedad, se diluyera en esta,
Y hoy en día, por el contrario, la educación se esfuerza para hacer del individuo una personalidad autónoma, distinguida lo más posible del resto. En Atenas, por ejemplo, se trataba de formar espíritus delicados, alertas, sutiles, enamorados de la mesura y de la armonía, capaces de gustar de la belleza y las alegrías de la especulación pura. Otro ejemplo es Roma, donde se quería ante todo que los niños se convirtieran en hombres de acción, en guerreros apasionados por la gloria militar, indiferentes en lo que concierne a las letras y las artes, nicho que, por supuesto, era reservado para clases sociales específicas. El, por así decirlo, capital militar, el poder militar, era altamente valorado en esa sociedad, y esa es la razón por la cual un tipo como Julio César, hábil y despiadado guerrero, logró ascender en el escalafón social de la antigua Roma hasta proclamarse emperador de la misma, convirtiendo la república en un imperio. Más adelante, en la Edad Media, la educación era, por sobre todo, una educación cristiana. Es hasta el Renacimiento cuando ésta comienza a tomar un carácter más laico y más literario, como lo ha sido hasta nuestros tiempos, formato que personalmente considero que se ve fuertemente amenazado por los diferentes modos de transmisión de información en la era digital. Es importante entender que cada tipo de educación se ha adaptado a sus necesidades históricas, a lo que se creyó o se pensó que era mejor en aquellos momentos para ayudar a ciertas sociedades a desarrollarse y prevalecer. Por ejemplo, si la educación romana hubiera estado tan influenciada por el marcado individualismo que caracteriza a nuestras sociedades contemporáneas, la civilización latina quizá no hubiese podido construirse ni sostenerse, y en consecuencia tampoco las sociedades actuales, quienes en gran parte descendemos de ella. Pienso que si en diferentes momentos de la historia, y más precisamente en la actualidad, nos comenzamos a preguntar cuál o cómo debería de ser la educación ideal, es porque implícitamente admitimos y sabemos que un sistema educativo no tiene nada de real por sí mismo. No es natural, no es así porque Dios, la naturaleza o el universo así lo quiso. Si nos detenemos un momento a observar nuestra propia educación, podremos ver en ella un conjunto de diferentes prácticas y de instituciones que se han ido organizando lentamente con el paso del tiempo. Estas prácticas e instituciones son solidarias con todas las demás instituciones sociales y que además las expresan, y que por tanto, como consecuencia, como la propia estructura de la sociedad, no pueden ser cambiadas simplemente a voluntad, porque es necesario entender que hay todo un complejo conglomerado de factores culturales que intervienen en el desarrollo de sistemas educativos. De hecho, cada sociedad en algún momento determinado de su desarrollo tiene un sistema de educación que se impone a los individuos de forma prácticamente brutal, en muchísimas ocasiones, por no decir en la mayoría, además de formas dotadas de una fuerza que es prácticamente irresistible. Y como escribió Durkheim, es en vano creer que podemos educar a nuestros hijos como queremos, porque hay costumbres, reglas, tradiciones, modos, lenguaje y otras prácticas sociales, ideológicas y culturales que estamos obligados a aceptar, y si nos apartamos de ellas demasiado, entonces la sociedad se vengará sobre nosotros o sobre nuestros hijos, y estos, cuando lleguen a ser adultos, no se encontrarán en condiciones de vivir adecuadamente entre sus contemporáneos, con quienes no estarán en armonía, y entonces pasarán a ser rechazados. Hay en cada tiempo, en cada momento de la historia, un tipo de educación regulada, del que no podemos apartarnos sin chocar con resistencias culturales vivas, que sirven precisamente para contener los, por así decirlo, brotes de rebeldía, de caos, de disidencia. Ahora bien, todos sabemos que las costumbres y las ideas que determinan la educación no somos nosotros individualmente quienes las hacemos, sino que son el producto de la vida que llevamos en común y que expresan las necesidades de la misma. Son incluso, en su mayor parte, obra de generaciones anteriores. Todo el pasado de la humanidad ha contribuido a ser ese conjunto de máximas que dirigen la educación de hoy. Toda nuestra historia ha dejado allí sus rastros, e incluso la historia de los pueblos que nos han precedido, como los romanos. Cuando se ha estudiado históricamente cómo se han formado y desarrollado los sistemas educativos, se ve que ellos dependen de la religión,
de la organización política, del grado de desarrollo de las ciencias, del Estado, de la industria, etc. Si se le separara la educación de todas sus causas históricas, esta prácticamente se volvería incomprensible. Así que creo que lo que vale preguntarnos como individuos es ¿cómo podemos pretender reconstruir por nuestro propio esfuerzo, nuestra propia reflexión privada, lo que no es obra del pensamiento individual? No nos encontramos frente a un recién abierto empaque de piezas Lego con las cuales podamos edificar lo que queramos, sino que nos enfrentamos contra estructuras de acero, contra realidades existentes que no se pueden crear, ni desunir, ni transformar a voluntad. Solo podemos actuar sobre ellas en conjunto, en colectivo, en medida que aprendemos a reconocerlas, en que sabemos cuáles son sus naturalezas y las condiciones de las cuales dependen. Y solo podemos saberlo si entramos a la escuela y si comenzamos por observarlas, por hacernos conscientes de ellas, para posteriormente descifrarlas, comprenderlas y entonces sí, transformarlas. Es muchísimo lo que se puede hablar sobre la educación y la idea también es ir desarrollando el tema en otros episodios, intentando abordar diferentes perspectivas y análisis sobre este tema tan importante y quizá acompañado de alguien para rebotar ideas con el fin de nutrir y retroalimentar nuestros pensamientos sobre la educación. Y pienso que es importante que estemos más informados sobre estos temas, que los meditemos, los pensemos, los analicemos y participemos más en ellos. Esto es un tema que nos concierne a todos. No es tarea únicamente de profesores y estudiantes. Es nuestra responsabilidad como miembros de la sociedad de estar más informados y desarrollar mayor participación en las cuestiones educativas de nuestro entorno. Y no me refiero solo a estar pendiente de la educación de tus hijos o de las nuevas generaciones, sino que es necesario también empezar por la propia y entender que el aprendizaje, el desarrollo cognitivo, como la vida, es un continuo y que esta es una de las pocas cosas que el humano, de desearlo, puede desarrollar hasta el final de sus días. Y sí, aunque la sociedad, como ya mencioné a lo largo de este episodio, nos instala de manera predeterminada ciertos conocimientos y preconcepciones del mundo que siguen una línea específica de pensamiento, es necesario saber que hay más. Existen otras ideas, otras concepciones, otras formas de pensar y de hacer las cosas. Pienso que una vez concluido tu periodo académico, sea por deserción o por graduación, es a partir de ahí, en gran medida, nuestra responsabilidad continuar aprendiendo. Y sí, aunque no es una posibilidad para todos darse el lujo de leer un libro o de inscribirse a un curso o incluso cuestionarse qué hay de malo con el mundo o por qué este funciona como funciona, hay muchos otros para los que sí lo es. Y si estás escuchando esto, probablemente pertenezcas a ese grupo. Así que esa es la invitación y para eso es este Disque Podcast, para que podamos quizá aprender algo nuevo, mirar desde otra perspectiva, otros datos y análisis, con el fin de ampliar nuestra concepción sobre la educación, pero sobre todo con el fin de cuestionarla, repensarla y pues, ¿por qué no?, transformarla. No dejemos de aprender, raza. Todos lo necesitamos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Eres genial, intenta no morir y nos vemos en el próximo Mal Viaje. Cámara. No puede haber enseñanzas sin maestros, sin profesores, pero el uno y el otro no son una profesión para ganarse la vida, son un compromiso. Cuando masificamos, corremos siempre el riesgo de perder calidad. La enseñanza del futuro está de la mano no solo de la capacidad, sino del grado de compromiso que tengan los maestros y los profesores en trabajar sobre la cabeza y el corazón de las generaciones que vienen. El gran desafío y la gran pregunta: ¿van a estar a la altura de la enorme responsabilidad?